Producer Tiger, RMP Productions, Cheesebiker, Costa Rica. Bueno, y hay elementos nuevos que nos hacen pensar que el Grupo Conti está lejos de acabar con los ataques contra las instituciones públicas de nuestro país. Justo este viernes una nueva advertencia sorprendió a las autoridades y Alonso Solís está en el set de Noticias Repretel con el detalle. Alonso, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se sobrepasa ya el mes de ciberataques. A la fecha, más de 150 instituciones públicas tuvieron que reforzar sus sistemas de ciberseguridad. La solicitud puntual del grupo de hackers es de $20 millones, un monto que se duplicó desde que se generó la alerta el pasado 17 de abril. Para esa fecha, los servicios aduaneros y de pago de impuestos colapsaron, un día antes de la presentación de los impuestos. En términos generales, déjeme decirle que no es una situación tan crítica. 18 de abril. Conti se achacaba la autoría de los ataques, mientras el Ministerio de Hacienda anunciaba el colapso de sus plataformas. 19 de abril, Conti solicitaba el pago de $10 millones a cambio de no liberar la información secuestrada. Estamos frente a una situación que es orquestada por el crimen organizado. 21 de abril, para esta fecha, los hackers anunciaron un rebajo de 35% en la solicitud de rescate de información. No pagará nada a estos criminales cibernéticos. A esa fecha se reportaban 109.000 ataques a instituciones públicas, 60.000 virus direccionados a sitios del Estado. Tenemos 153 instituciones a las cuales hemos ayudado y las hemos fortalecido en temas de ciberseguridad. 25 de abril, Conti cambiaba su estrategia y anunciaba ataques a las empresas privadas. No está claro cuánto va a durar esto ni cómo lo vamos a resolver. El grupo felicitó al presidente electo y le recordaba los canales para comunicarse con ellos. 8 de mayo, el gobierno anunciaba decreto de emergencia por los hackeos. 14 de mayo, esta vez el grupo volvía a la solicitud de $20 millones con tal de mantener privada la información de los costarricenses. Estamos en guerra y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista. La información a esa fecha era escasa. En este momento no le puedo indicar más información por un tema de seguridad nacional. ¿La información de los costarricenses ya la tiene la Fiscalía, don Carlos? Eso no se lo puedo indicar en estos momentos por un tema de seguridad nacional. Y la actualización nos lleva este viernes, 20 de mayo. Para hoy, el grupo anunció que las negociaciones con el gobierno no dieron frutos y que en 3 días deshabilitarían las claves de todos los sistemas públicos vulnerados a la fecha. Y nos quedamos en esta fecha hoy porque el más reciente mensaje de Conti no solo reitera la solicitud de estos $20 millones, también le pide al gobierno que dejen de investigar a los miembros de esta organización internacional. Alonso, la duda que nos queda es, la advertencia es robar las claves de ingreso, pero ¿qué pasa si cumplen con esa amenaza? Así es, vamos a ver el detalle, porque se tienen 3 días, ya lo veíamos, para decidir si el gobierno paga o no estos $20 millones. Si el Grupo Conti cumple con esta nueva amenaza, el sistema tributario del país se devolvería 20 años atrás y la administración solo tendría la información que hoy manejan en papel. El viernes inició con este mensaje de Conti. Hemos sido contactados por su equipo de recuperación, pero no satisfacen nuestras condiciones. El lunes borraremos permanentemente sus claves. No jueguen con nosotros. Somos una unidad UNC 1756. No traten de buscar quiénes somos, tendrá más diversión que Brian Krebs. Haciendo referencia al famoso periodista norteamericano, especialista en investigaciones contra ciberataques, y advirtiéndole al gobierno que dejen de tratar de averiguar quiénes están detrás del grupo de hackers. Esto se da días después de que el presidente Chávez informara de la participación de costarricenses en el ataque nacional. Que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria. Hay indicaciones muy claras que gente dentro del país está colaborando con Conti. La nueva advertencia da 3 días al gobierno para pagar la amenaza o se eliminarán las claves de acceso a los sistemas nacionales. El Grupo Conti tiene la información de Hacienda, la información de los ministerios encriptada,
de manera que solamente ellos tienen acceso a esta información. Lo que están diciendo es que ellos van a eliminar ese acceso a la información, en otras palabras, que no haya ninguna forma en la que se pueda recuperar. Hasta el momento, la posición del gobierno es la de no pagar el rescate, pero las opciones se acaban. Con base en las directrices, los decretos y los protocolos emitidos por el gobierno, tanto en el saliente como en el actual, se mantiene una misma línea de no cumplir con las demandas de los ciberdelincuentes. La decisión final está ahora en manos del gobierno. Alonso, y bueno, nos queda claro que son dos opciones, o pagamos por el rescate o perdemos la información, y aquí la pregunta es, ¿qué dice el gobierno? Así es, bueno, la respuesta todavía no está muy clara. Desde muy temprano de este viernes se está pidiendo una reacción del Ministerio de Telecomunicaciones para saber cuál va a ser la posición del Ejecutivo. Ellos dicen que no tienen en este momento ningún tipo de comunicación, tampoco se van a estar comunicando con el Grupo Conti, mucho menos pagando estos 20 millones de dólares, así que la respuesta está en ellos. Ya se están reuniendo tanto el MICID como la Comisión de Emergencias para definir las próximas acciones, porque este fin de semana es clave para definir si el país pierde o no todos estos datos que ya suman más de un mes siendo secuestrados por este grupo internacional. Compañeras, y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes de cuál es el resultado de este fin de semana. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Tras las Rejas aquí en Éxito Radio y éxitotv.net. Un programa muy especial para todos los medios asociados a Grupo GIF, medios alternativos que traen una información de calidad y, por supuesto, temas de interés para toda la ciudadanía que normalmente usted no va a ver en otros medios de comunicación, sino que realmente en aquellos que están preocupados de dar calidad de información a cada uno de los costarricenses. Hoy tenemos, bueno, una visita muy distinguida, una gran invitada, la máster Paula Brenes, directora de Gobernanza del MICID, la cual pues ha sacado un espacio de tiempo de su importante agenda para atendernos, porque el MICID normalmente acostumbraba al tema de la celebración de la ciberseguridad en octubre y queríamos justamente no dejar pasar esa oportunidad y hablar con ella, que es justamente la encargada. Famosa en el sentido de que ha habido muchas noticias, lleva poco tiempo en el MICID, donde tenemos conocimiento desde julio en ese cargo, específicamente, pero pues eso no quiere decir que no haya ya dado sus primeros pasos, inclusive en un plan al respecto de la ciberseguridad, y pues se está profesionalizando y especializando en la temática, que para nadie es un secreto que ha sido el tema en boga hace mucho tiempo. De verdad que estamos con muchas falencias en ese sentido. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, Paula. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Un gusto. Voy a quitar este mensajito de aquí. Muy amable, Miguel, por la invitación y la oportunidad de socializar más en este tema. Perfecto. Bueno, tenemos que preguntarle lo que es obvio. Costa Rica, ¿cómo está en tema de ciberseguridad? Haciendo un análisis franco y honesto como país y especialmente en la parte institucional en el gobierno. Vieras que lo que ocurrió no es como Costa Rica cómo está en ciberseguridad, sino que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo estamos en temas de tecnología y cómo estamos nosotros como ciudadanos que usamos esa tecnología para dar respuesta a esa pregunta. Es decir, esto es, y si me permites hacer una analogía que recientemente compartí, espera, es que va a pasar aquí un mueble. Esto es como que hubiera sido un terremoto. Es decir, es una amenaza. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento. La diferencia es qué tan preparados estábamos. Y creo que los resultados fueron evidentes, ¿verdad? Entonces, si lo que hubo fue un terremoto y las instituciones del Estado se cayeron y los hospitales dejaron de atender y no se podía hacer el pago de los impuestos y no se podía tramitar las facturas y no se podía gestionar las mercancías, pues podríamos pensar que esas instituciones o esos servicios digitales dejaron de estar disponibles. Entonces, la pregunta no es cómo estamos en temas de terremotos. La pregunta aquí importante es cómo estamos en temas de tecnología, cómo están construidos nuestros edificios, nuestras casas. Y aquí es importante también destacar que la ciberseguridad no corresponde solamente a una institución, inclusive no solo al Estado. Entonces, no hay, por ejemplo, una seguridad del 100%, eso no existe, nadie te lo va a decir, y el que te lo diga, pues posiblemente sume un riesgo al decir que está 100% seguro. Pero la pregunta es,
cómo estamos nosotros al momento de interactuar con la tecnología. Porque puede ser que el Estado o las empresas privadas o los bancos o las personas que están desarrollando tecnología hagan las cosas lo más seguras posibles. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es no hacer clic en un enlace que me tenga por correo electrónico, porque al momento en que lo hago, pues también vulnero esos accesos a los que yo tengo acceso como persona y como una persona usuaria de la tecnología. Puedo decirte que la próxima semana, creo que en 15 días, está liberándose la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad que hemos estado construyendo en los últimos meses gracias a la Unión de Estados Americanos, OEA. Se hizo en función de una actividad socializada donde participó la industria privada, la banca, la academia, la sociedad civil, y se consideraron varias cosas al momento de construir esta nueva estrategia. Y en esta nueva estrategia, la persona es el centro, no la tecnología. Y cuando me refiero a que la persona es el centro, es consultas tan básicas como a quién le pertenece la información y qué pasa con mi información. Y si la persona es el centro, ¿qué tipo de servicios le doy yo a la persona? Y si la persona es el centro, ¿qué capacitación le doy yo a esa persona para que use la tecnología? Y entonces, bajo eso, lo que nos damos cuenta es que tenés un ecosistema. Y por supuesto, lo que estamos haciendo es hablando de un ecosistema más seguro. Y cuando hablamos de ecosistema, pensamos en todas las relaciones que hay en el ecosistema. No solamente la empresa pública, sino también la empresa privada, las personas que interactúan, los emprendedores, el que tiene una pyme, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando en fortalecerla, estamos haciendo varios diagnósticos a nivel de instituciones, pero esos diagnósticos responden a una situación muy particular del momento y a una situación muy particular de cada institución. Y lo que debería preocuparnos es, ¿qué pasa con la tecnología? Porque si esto fue un terremoto, entonces la lógica lo que nos dice después de analizarlo, cómo está nuestro código sísmico, cómo están las infraestructuras que sostienen nuestra tecnología. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en fortalecerla. Ya el 100% de las instituciones que se vieron afectadas restauraron sus servicios y están funcionando. Este mensaje. Claro, bueno, muchas gracias por esa explicación. Lo único que quisiéramos saber si nos puede ahondar, y es muy necesario, usted habló de la comparación de un terremoto. Obviamente hay un análisis de los daños y la ciudadanía ha reclamado, y yo lo digo a título personal inclusive, que no ha habido como un informe en donde nos digan realmente quiénes fueron los causantes, etcétera, ¿verdad? Todo este tipo del análisis que obviamente toda la ciudadanía puede preocuparse, y quisiera preguntarle si del lado del MISIT, que obviamente a ustedes no les corresponde todo, estamos claros, y mucho menos la oficina de gobernanza, pero sí es importante saber si en el corto plazo va a haber alguna clase de informe al respecto. Le explico. Obviamente en el momento de crisis, lo que estamos hablando específicamente para aquellos que nos ven es de la crisis de Conti. La crisis que se da en abril del año 2022, hace pocos meses, y que paralizó prácticamente decenas de instituciones de una manera u otra, ¿verdad? Lo más alarmante fue en el tema de la caja y por supuesto en el Ministerio de Hacienda, con un colapso total prácticamente del sistema hasta para declarar impuestos. Al respecto, en este caso, doña Paula, ¿ustedes tienen alguna vista de realizar algún informe al respecto y que se pueda encontrar, digamos, todas esas cosas y esos Ya el detalles primer son informe necesarios? se hizo. Ujú. Sí, el primer informe se hizo y es público, es el que se presentó ante la Comisión Nacional de Emergencias, donde dice la lista de instituciones que fueron afectadas, no solo por Conti, ¿verdad? Sino que cuáles instituciones afectaron por qué tipo de ransomware. Este informe también habla de una contabilización de estimación de pérdidas, es un dato público, lo puede consultar en el Plan Nacional de Emergencias. Se va a hacer un informe, esos informes corresponden al avance de los planes de ejecución y como usted le indica, no solamente corresponde al MISID porque la gobernanza está dividida y la ciberseguridad también. Hay una parte que le corresponde a la parte judicial, que es la que hace la investigación sobre quién. Usualmente la parte nuestra corresponde más a qué fue lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir.
Perfecto. Y respecto al tema de los datos, usted hablaba de que estamos hablando ya un tema más al ser humano, a lo que atañe al usuario que entra en redes sociales, a lo que usan sus datos y el tema de la información. Estamos en la tecnología de información y estamos en una revolución tecnológica que nadie lo puede discutir. Ayer justamente la señora Contralora General de la República hace un informe que la agencia protectora, bueno, la agencia que regula los datos de los habitantes, está realmente un tema a nivel organizacional impresentable, por no usar otros términos, y que justamente hay falencias importantes sobre el manejo de los datos. En el gobierno anterior hubieron situaciones importantes, el escándalo PAT, que para nadie es un secreto, espionaje, ha habido acusaciones de todo tipo. En este tema de ciberseguridad, usted presentó un plan el 12 de octubre, el cual pues es el mismo que está ahorita indicándonos que está en breve a ser aplicado y que es de su autoría. Al No, no es de respecto, mi autoría, bueno, es de una autoría construida. bueno, Correcto. excelente. Disculpe, gracias por la corrección, No se pero preocupe. es parte usted, digamos, de los esfuerzos que usted está realizando desde su labor. Gestión. Ujú. Exactamente. Quisiera preguntarle, el tema de los datos, porque obviamente en el tema de ciberseguridad los datos tienen un valor esencial y eso no podemos seguir teniendo en Costa Rica esas falencias tan grandes, que cualquiera puede llevarse los datos de las personas, sea de una institución pública o una institución privada, usted lo dijo muy bien, pero el tema es cómo regular eso, porque definitivamente hay leyes, pero parece que no se aplican. ¿Usted qué opina al respecto? Primero, no es que las leyes no se apliquen, es que, vamos a ver, no solamente tiene que estar la ley, tiene que estar también la tecnología y la construcción de esa tecnología. Mucha, por ejemplo, cuando se construye la tecnología, los otros profesionales han estado ausentes. ¿A qué me refiero? Posiblemente cuando se desarrolla un sistema de tecnología, lo hacen los de tecnología y se llama una empresa de tecnología. Y la participación colaborativa y ciudadana no estuvo ahí. Entonces, cuando se desarrolla una nueva aplicación, un nuevo software, y la Defensoría de los Habitantes participa en el desarrollo de esta tecnología, considera dónde deben estar los datos y qué tipo de datos y qué se va a hacer con esos datos. Entonces, otra vez volviendo a la base, lo vas a ver en la estrategia. No solamente se habla de la regulación, porque la regulación existe, hay varios proyectos de ley para mejorar el tema del acceso a los datos, sino es yo como ciudadano, ¿verdad? Yo como ciudadano, ¿qué pedí? ¿Qué pregunté? A qué di acceso para que hicieran con mis datos? Entonces, no solamente es un tema de regulación, no solamente es un tema de construcción, porque el que la tecnología tenga acceso a los datos no quiere decir que cualquiera se puede robar los datos. Y creo que aquí es importante hacer hincapié en que lo que ocurrió no fue un hecho por cualquiera. Estamos hablando de una organización criminal organizada. No es un estudiante que tuvo acceso a una vulnerabilidad. Estamos hablando de un grupo, no solamente uno, que se puso de acuerdo para hacer algo específico. Entonces tampoco fue como que era tan fácil de que estaba ahí solo para llevárselos. Lo que se hizo fue algo muy elaborado, sin precedentes, documentado a nivel internacional, como uno de los ataques históricos a nivel de América Latina. Entonces, a veces podemos sentir como falacia el pensar que tuvieron acceso a los datos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, es como cuando hablamos tal vez de una institución de antes, cuando se metían a robar, ¿verdad? Entonces se metieron a robar una casa. No, aquí no fue que se metieron a robar una casa, es que vulneraron sistemas de control que estaban hechos ahí. Entonces, el que tenga como que acceso a todos los datos, más bien, creo que es una oportunidad y que se discute en otros espacios sobre el open data. ¿Qué pasa si todos los datos son abiertos? Entonces, ¿qué pueden hacer con mis datos? Es que para que tengan análisis de información, entonces realmente necesitan tener más allá de los datos. ¿Qué puedes hacer vos con mi número de cédula? Está público en el registro y posiblemente me encuentren con buscar mi nombre y es un dato público. Y al encontrar mi nombre también se dan cuenta del nombre de mi esposo, del nombre de mis hijos y son datos públicos. Nosotros vacilábamos que a veces tenemos ahí una amiga que está saliendo con un muchacho y quiere saber si está casado, y toda esa información es pública, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de acceso es el que estamos hablando? Y a qué, por eso te digo que la construcción de la tecnología no solamente le corresponde al departamento de TI,
sino qué te preocuparía a vos como periodista que sepan de vos, ¿verdad? O qué le preocuparía a un colega de la parte legal y qué le preocuparía a otra persona. Posiblemente más que preocuparle de cuál es su dato público es por qué yo no puedo tener mis datos, por qué yo no puedo hacer que mis datos sean portables. Entonces, vamos a ver, toda esta situación que ocurrió no nos llama a preocuparnos sobre lo que ocurrió. Es que lo que ocurrió fue la consecuencia de algo más. Debería llamarnos a reflexionar sobre cuál es el verdadero problema, porque lo que estás viendo es la consecuencia de algo. Y es falaz pensar que en pocos meses vas a identificar una problemática tan grande de tecnología que se ha construido durante años. Entonces resulta que se cayó, como vos decías, tal vez, instituciones, aplicaciones que duraron 10 años en construirse y volvieron a estar en línea en 10 semanas. Entonces yo creo que es ahí cuando uno tiene que decir, es que necesito tiempo para considerar dónde está realmente el problema, porque lo que estás viendo es la consecuencia de algo, que había vulnerabilidades que fueron violentadas por un grupo de expertos y que ve, ¿por qué? ¿Y será que tuvieron acceso total? ¿O yo realmente no tenía las puertas cerradas de forma correcta? Y aquí otra vez hay un tema de responsabilidad, porque al final el gobierno puede construir las leyes y los reglamentos y las normas. Y es responsabilidad, por ejemplo, en la casa de nosotros. Ahí está la policía y pasa cada cierto momento por el barrio. ¿De quién es la responsabilidad de cerrar la llave de la casa todos los días? Y más allá de eso, de quién es la responsabilidad de cerrar la puerta de la casa todos los días, es ¿qué protejo? Porque vos podrías tener un dispositivo segurísimo, ¿verdad? Todas las rejas, todas las puertas enllavadas, etc. Y después te preguntas, ¿para qué? No es para proteger los chunches, es para proteger las personas que viven en tu casa, ¿no? Entonces, hay también que considerar qué son los servicios críticos, porque no es toda la institución, es cuál es el servicio crítico que tiene esa institución y para qué, y qué pasaría si. Entonces hablamos de planes de continuidad de negocio. Entonces cuando te das cuenta de que el problema está más en la raíz, es cuando decís, tal vez esto que ocurrió es el resultado de un incendio, ¿verdad? Pero el problema no es eso. El problema no es lo que ocurrió. El problema es por qué ocurrió, por qué llegó hasta esa magnitud. Cuando hay un incendio en un edificio, y este es un principio que se da en las redes informáticas también, cuando están construyendo un edificio, lo que tratan de hacer es poner controles por si hay un incendio que no se propague a todo el edificio, ¿verdad? Entonces dicen, posiblemente se conectan por medio del ascensor. ¿Cómo me encargo yo de que el incendio no continúe para allá? Entonces, es igual con las redes informáticas. ¿Dónde está la segmentación? ¿Por qué no hubo una segmentación adecuada? ¿Qué pasó si tuvimos una vulnerabilidad y llegué hasta cierto punto? ¿Por qué pude continuar? ¿Dónde estaba el control? Y entonces te das cuenta que lo que hay es una gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos arranca por pensar qué puede pasar. Y si esto pasa, ¿cuál es la probabilidad de impacto de que esto se dé? ¿Verdad? Y bueno, es para decirte todo esto, que hay que considerar más a fondo realmente cuál es el problema, y eso es lo que va a estar en la estrategia, aparte de esto, y no es solamente un tema regulatorio, hay un tema de acciones también. Gracias por explicarnos y ser tan elocuente con la explicación. Y hablando del riesgo, usted nos habló de un tema en clase, casi que una sistematización. Hay un tema en justamente el MISIT que se llama el Sistema Específico de Valoración de Riesgo. La gente no lo conoce. ¿Usted nos podría explicar qué es eso, cómo funciona? Inclusive vimos una convocatoria la semana anterior en la página del MISIT para jóvenes y personas que tuvieran formación en ciberseguridad que pudieran mandar sus currículum. ¿Qué está pasando específicamente en Creo que esta? estás confundiendo el sistema de gestión de riesgos con el CECIR. Bueno, El CECIR es el Centro de Atención de Incidentes. perdón, usted entonces Y nos podría explicar, sí, porque sí, la verdad claro, es sí, porque son cosas distintas. por favor. Una cosa es el sistema de gestión de riesgos, que mide todos los riesgos a nivel institucional, que se llama CEBRI, y que no está en el MISID. Y otra cosa es el CECIR, Centro de Atención de Incidentes Informáticos. Y Por se favor. están contratando más personas porque
parte del plan de atención de la emergencia nacional era la contratación de más personas para poder dar un servicio 24/7. Por eso estamos buscando ingenieros en informática, ingenieras, ojalá también que encontremos muchas, con al menos 2 años de experiencia o certificaciones que los acrediten en el tema de ciberseguridad. Nuestro objetivo con estas 8 personas es poder atender en un horario continuo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Para eso es este personal. Gracias. Este personal de 8 personas, o que usted indicaba, este equipo, para ponerle un nombre, específicamente cuáles serían sus funciones y específicamente cuál entraría dentro de este engranaje institucional, le explico, porque estos incidentes pueden ocurrir en cualquier momento del día, estamos clarísimos. Le cito uno, por ejemplo, que salió en la prensa, justamente en CR Prensa, el medio que representamos, en donde usted hacía referencia de un incidente en la municipalidad de Belén y que tenía que ver con España, específicamente que habían habido una alerta al respecto de este incidente. Al este equipo, ¿qué le va a competir y qué es lo que ellos van a hacer? Sí, bueno, el incidente de la Municipalidad de Belén no tiene que ver con España, creo que hay una confusión. Nosotros sí recibimos colaboración de diferentes países, de más de 7 países, y recibimos también un cierto tipo de alertas, ¿verdad? Estamos hablando de una colaboración de información de inteligencia, no solamente de España, sino de diferentes instituciones. En el caso particular de la Municipalidad de Belén, pues está documentado el caso, parece que la información que se extrajo y que está pública, pues no atiende a alguna exfiltración de datos. ¿Qué hace el Centro de Atención de Incidentes? El Centro de Atención de Incidentes no solamente es una entidad proactiva, sino que también es preventiva. Entonces, por ejemplo, si se dio un incidente en no sé, pensemos que se le están metiendo a algunos vecinos de otro país por la ventana. Este centro de incidentes también reporta alertas y en las alertas van indicadores de compromiso. Y esos indicadores de compromiso le dicen al equipo técnico, tenga cuidado con estos puertos abiertos y con estas direcciones IP y siga estas recomendaciones. Entonces, esas alertas envían los centros de informática de las entidades que reciben esas alertas, que no solamente son empresa privada y pública, sino que también otro tipo de instituciones. Por ejemplo, tenemos relación con la banca, atiende las alertas y puede mitigar esos riesgos. ¿Qué también hace un centro de incidentes? Cuando se reporta algo que es evidente, pues entonces se atiende cada uno de los incidentes con cada una de las entidades. Para eso son las personas, para monitorear y dar atención a los incidentes. Perfecto, muchas gracias por esa explicación. Ahora bien, hablan de la creación de la Agencia de Ciberseguridad. Al respecto, han Este es un surgido... proyecto de ley. Sí, exactamente. Sí, y no es del MISIT. No, no se Este preocupe. proyecto de ley. Me refiero, digamos, al debate que está al respecto. En su consideración, porque vemos su preparación mucho en el rol ciudadano frente a los datos, ¿cómo le gustaría a usted que aportar respecto a esta iniciativa? Le explico. En Costa Rica hay una costumbre casi institucional de que ante un problema se crea una institución nueva, me refiero. Mañana hay una situación con volcanes, entonces crean una institución para atender los volcanes. Para los huecos traen a CONAVI, para tal cosa, o sea, es crear burocracia. Y hay veces en que esta burocracia finalmente no tiene una coordinación y realmente una articulación idónea. En el tema de ciberseguridad, ya que ustedes son en cierto modo las personas más preparadas, no lo digo con ningún afán, pero la verdad es que de ser honesto, debido a la preparación y el enfoque del MISIT, ¿qué le parecería este tema de una agencia que vendría también a hablar de ciberseguridad, como ya lo habla el MISIT y como lo hablan otras instituciones? Primero vamos a ver, el área de ciberseguridad no está en el MISIT por la preparación que tenga el MISIT, por algo que se llama la gobernanza, ¿verdad? Y es una buena práctica democrática, incluso la separación de poderes, así como se habla de la separación de poderes en otros temas. Cuando hablamos de ciberseguridad, te reitero, no es que le corresponde a una sola institución. Hay una institución que dicta la norma, otras que ejecutan y otras que supervisan.
En el caso del terremoto, ¿verdad? Hay un código sísmico, hay entidades que construyen bajo ese código sísmico y hay alguien que va a hacer la inspección. En el caso de ciberseguridad, una agencia de ciberseguridad es importante, sí es importante, muchos países en el mundo la tienen, es una buena práctica por OEA y por compromisos con por ejemplo, con la OCDE, que no esté en la parte militar, sino que se separe. Por eso, por ejemplo, Colombia duró años para poderla sacar de la parte militar y llevarla a la parte de ciencia, porque están tratando de entrar, están en su proceso con la OCDE. Entonces, hay buenas prácticas en el mundo que vale la pena nosotros seguir como un país democrático. ¿Es importante? Yo creo que es evidente que necesitamos hablar más de ciberseguridad. Y no solamente en una agencia. Yo creo que esto tiene que ser un programa, así como vos sabes qué hacer en medio de un terremoto, porque te lo enseñaron en la escuela, antes, durante y después de un terremoto, así deberíamos hablar de ciberseguridad. ¿Qué es ciberbullying? ¿Por qué los chicos se están sometiendo a esto? ¿Qué pasa con tu identidad digital? ¿Qué pasa cuando alguien copia o te suplanta digitalmente? Todos estos riesgos nadie los habla. Entonces, hace falta muchísimo en nuestro país, en nuestra región, en Centroamérica, para trabajar en una seguridad, en un país más seguro, más resiliente. Todas estas iniciativas están en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Oportunidades. Creo que, por ejemplo, podríamos tener más carreras de ciberseguridad en las escuelas, en el cole, que salgan como con un grado técnico, que más chicas entren en el tema de ciberseguridad. Otras oportunidades, hay que especializarnos, por supuesto. La ciberseguridad es como cuando te refieres a medicina. Y cuando me refiero a medicina es porque hay una línea y después muchas especializaciones. Entonces está, así como está el que se encarga de pediatría, el que de los adultos mayores, el médico general. Entonces, igual en ciberseguridad. Está el que se encarga de la parte de gestión, el que se encarga de la parte forense, el que se encarga de la parte de incidentes, el que trabaja en un SOC, etc. Hace falta, por supuesto. Lo que pasa es que esto no es solamente de Costa Rica, esto es una demanda mundial. La cantidad de profesionales que se buscan en ciberseguridad ha crecido muchísimo y por supuesto que está más demandado. Y si ustedes revisan los incidentes que son públicos a nivel de gobierno de todos los países, no solamente de América Latina, sino del mundo, está creciendo muchísimo. Entonces, todo lo que sea el desarrollo de competencias y fortalezas va a ser indispensable. Ahora, otra vez le reitero, el pensar que es solamente de una entidad sea como se llame, es falaz. El CECIR está creado por decreto. Entonces, sí es importante darle como ese sustento legal para que sea mantenible y se fortalezca en el tiempo también. Ya casi terminando, porque yo sé que Sí, porque ya me el estoy tiempo, viendo, me están sí, viendo aquí. sí, el tiempo apremia. Una cosa rápida. Sí. Obviamente, la gente lo que quiere es seguridad. Y ese tema de la seguridad es algo que todos buscamos. Usted lo dijo, lo de las redes sociales, etcétera. El señor presidente en su momento habló de una guerra cibernética y que estábamos viviendo el país en ese sentido. O sea, inclusive habló de filibusteros que estaban participando en contra del país, favoreciendo a Conti, etcétera. Toda una serie de calificativos al respecto. En ese sentido, obviamente la guerra no ha terminado, pongámoslo así, usando esa misma comparación o metáfora, como quiera llamarle. ¿Qué es lo que sigue en la actualidad? Porque si usted ve las redes sociales de Costa Rica, tenemos particularidades como la siguiente: troles, granjas de troles operando, gente que entra en la libre y un clima muy violento, excesivamente violento. Si usted ve el discurso, es absolutamente, bueno, violentísimo, mordaz. Sí, y Al sabe que es la res- pena, sí, le más escucho. allá de que no construimos, Miguel, porque esa violencia se extrapola en un mundo donde te permite el anonimato, ¿verdad? Pero al final seguimos siendo personas. Y otra vez, perdóneme que le reitere, pero es que no podemos desasociar un mundo tecnológico de lo que ocurre en la realidad. Entonces, quien está participando en las redes sociales somos personas. Por eso le digo que el problema está más adentro, más en las raíces. Y si esas personas son las que atacan a otras personas,
Y si es un adolescente el que ataca a otra persona adolescente en la red social, es que el problema no es la red social. Me explico, ese es el medio. Pero el bullying, lo que pasa es que a nivel de ciberseguridad, en el momento que se hace internet, se extrapola. Antes usted se podía cambiar de cole y ahí había un derecho al olvido. En internet no hay derecho al olvido, entonces es más cruel. Pero lo que quiero decirle otra vez es que el problema habla de un problema de sociedad. Es una guerra. Lo que pasa es que antes, por unos intereses económicos, ¿verdad? Y el señor presidente le llama filibusteros a las personas que buscan un premio económico, también estando en Costa Rica, vendiendo aún así, ¿verdad? La seguridad o las vulnerabilidades que tenga. Es una guerra. Mira, eso es una palabra fuerte, es una palabra súper triste, es una palabra que incluso a mí me hace tragar duro. Yo no puedo encontrar otra forma. Somos un país de paz, yo lo reitero, somos un país democrático, amante de la paz, pero lo que nosotros vivimos fue un ataque orquestado por un grupo criminal, organizado, especializado. No fueron estudiantes. Entonces, ¿qué sigue después? Mira, fortalecernos. Y esta es la oportunidad de que Costa Rica se levante por primera vez en su historia como un galarte, una entidad fuerte, así como en algún momento cuando tuvimos un terremoto y construimos el mejor código sísmico, uno de los mejores códigos sísmicos de América Latina. Soñamos en crear uno de los mejores códigos sísmicos de ciberseguridad. Construir y desarrollar resiliencia, no solamente en las instituciones, sino en las personas, porque al final son las personas las que usan la tecnología, es la persona la que hace clic, es la persona la que se ve al final vulnerada con sus datos, que no con sus datos me refiero, es una persona que al final se va a ver afectada, no vulnerada, esa no es la palabra correcta. Entonces, ¿quién vela también por la vulnerabilidad de las cosas? Y las personas que hacemos uso de la tecnología. Y usted se refiere ahora, por ejemplo, a que el Internet es muy violento. ¿Y dónde están las personas que construyen Internet? ¿Verdad? Es que entonces, ¿dónde está la parte hermosa que tenemos como seres humanos? Lo que usted tiene que decir y que usted lo pone en un podcast y que ayuda a que todos los días la gente vea otra óptica de las cosas. Eso es construcción positiva, ¿verdad? ¿Por qué no lo ponemos en Internet? ¿Por qué no solamente usamos las redes sociales para ver lo que está ocurriendo? ¿Por qué entonces no puedo construir? ¿Por qué la inteligencia artificial sigue siendo de algunos pocos? ¿Por qué los periodistas no estudian inteligencia artificial? ¿Por qué no estudian analítica de datos? ¿Por qué el abogado no empieza a estudiar ciberseguridad? ¿Por qué el médico no empieza a estudiar desarrollo de software? Es que está pasando las cosas demasiado rápido, ¿verdad? Y no nos da tiempo de considerar la evolución que estamos teniendo en la tecnología. Hay un libro que les quisiera recomendar por si tienen interés, está en Audible, se puede leer en español. Se llama 21 estrategias para el siglo XXI. Es de Harari, es el autor, es un autor israelí. Y a lo que se refiere es que lo que viene ni siquiera lo podemos imaginar. Considere el tema de autos autónomos, el hackeo no solamente de las herramientas y de las redes, no, es en la forma en la que pensamos. Toda esa construcción de Big Data, es que ni siquiera nos estamos preocupando por eso. Lamentablemente ya me tengo que retirar, pero ha sido un Mil gusto gracias. conversar con ustedes. Muchas gracias. La pasé muy bonito y ojalá sea más reflexivo para cada uno de nosotros en que no es lo que estoy viendo, es en lo que no estoy siendo parte. Y nosotros como profesionales tenemos que estar llamados a usar la tecnología de la forma correcta y entender lo que está ocurriendo, construir una sociedad en el Internet, en el metaverso, en línea, más como somos. A mí me encantaría que cuando hablaran de Costa Rica en Internet, nos encontraran de la misma forma pacífica y democrática que somos. Muchas gracias, Paula. Vea, es un placer. De verdad hay que decirle a todos los costarricenses que estos espacios justamente es para aprender. No conocíamos excelente perfil el suyo. La verdad, mis felicitaciones, éxitos en toda la parte profesional y gracias a todos ustedes detrás de las redes que tuvieron acceso a este programa el día de hoy. Vamos a colocar un segundo espacio con videos para que aprendamos y quedamos en un conversatorio futuro. Hasta luego, Paula, que tenga un buen día. Igual, un placer, hasta luego. Bendiciones, gracias a usted. Bueno, con eso cerramos entonces aquí Tras las Rejas, hoy martes 1 de noviembre
en este programa muy especial. Que los acompañe y nos estamos hablando la próxima semana a las 8 de la noche. Hasta luego. A los miembros de las diferentes instituciones involucradas por haber venido hoy, a las señoras y señores de la prensa, muchas gracias. Un saludo muy especial a la gente que nos escucha desde sus casas. Ya las personas han sido identificadas de parte de los funcionarios de gobierno, señores ministros, ministras, presidentes ejecutivos, diferentes ciudadanos. Estamos en guerra y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético. Por eso hemos decretado un estado de emergencia nacional para enfrentar en esa amenaza. La guerra, y no estoy exagerando, es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria. Hay indicaciones muy claras que gente dentro del país está colaborando con Conti. Estamos contando con el apoyo de nuestros aliados, Israel, Estados Unidos y España. Tenemos 27 instituciones atacadas y 9 instituciones muy afectadas, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que es el que recibe los ingresos y hace los gastos del Estado. Nos quieren ahogar a través del sistema financiero de las finanzas públicas del Estado. Desafortunadamente, con un ataque que empezó el 17 de abril, todavía no hay un diagnóstico que permita comprender la magnitud real de la afectación. El gobierno anterior nos deja esta tarea. Desde el 17 de abril empezó el ataque al 8 de mayo y francamente se hizo muy poco. De hecho, hubo falta de coordinación, negación de información a los diferentes elementos que había que involucrar para salir adelante. No se quisieron dar los logs-ins a los sistemas de Hacienda hasta tardísimo. Yo no entiendo por qué. Pero eso es el pasado. Nosotros vamos, y por eso decretamos, hicimos un decreto de emergencia nacional precisamente para comenzar a solventar los grandes problemas y carencias que tenemos. No estamos pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional de impuestos. No sabemos, no tenemos información de quién nos está pagando los impuestos bien o mal. Hay una afectación enorme sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones, ya que el sistema TICA de aduanas no está funcionando. No sabemos cómo avanza ni siquiera la ejecución presupuestaria del país. Costa Rica no sabe cuánto del presupuesto está gastando cada quien, si nos vamos a pasar o no. Estamos pagando salarios casi que a ciegas en base a planillas anteriores. Eso representa un reto enorme para el futuro. ¿Qué pasa si a alguien se le sobrepaga o se le paga en exceso con respecto a lo que merecía porque tuvo una planilla extraordinaria hace poco y estamos repitiendo la misma planilla? Hay gente que el Estado le está pagando menos de lo que debería, porque no podemos pagar planillas nada más que en base a planillas anteriores. Y eso representa un reto enorme, porque los sistemas tampoco, como en el MEP, no son flexibles para recobrar los excesos de pagos. Por eso, ya sí tomamos acción. Por primera vez estamos haciendo lo que había que hacer desde el principio, que es la declaratoria de emergencia, crear un equipo técnico verdadero que trabaje en conjunto y no cada quien jalando para su saco,
como pasó del 17 de abril al 8 de mayo, en donde está el MISIT, la Comisión Nacional de Emergencia, Hacienda y el Instituto Costarricense de Electricidad. Ese es el equipo SWAT con el que vamos a enfrentar a los terroristas que nos atacan. Tratar de ponerle escarcha a esta manzana amarga ha sido desastroso, me parece a mí, en informar a la opinión pública, a los costarricenses, de la verdadera dimensión de este desastre que se origina en años de no invertir y gastar en los sistemas de seguridad digital que un Estado moderno y que se respete debería tener y que no tenemos. Entonces, costarricenses, esa es la situación. A mí me gusta hablar claro, las responsabilidades se sentarán luego, pero en este momento estamos abocados a atender lo que se nos ha vendido como un incidente cuando en realidad es una crisis nacional. Ahora pasarán a los detalles el señor ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para dar qué es lo que estamos haciendo de manera clara. Y entonces, usted lo llamo yo. Señor ministro, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Es indicar que el Grupo Conti está muy pendiente de lo que pasa en el país. Ahora envía un mensaje al presidente electo, Rodrigo Chávez. Esto fue lo que mencionó el grupo de hackers detrás de los ataques a plataformas de instituciones públicas. Felicitamos de corazón a Rodrigo Chávez por su victoria. Esperamos mayor cooperación y amistad en el campo de proteger al país de peligrosos hackers que, a diferencia de nosotros, profesionales, no cumplen sus promesas. El mensaje lo envió después que el presidente electo anunció parte del grupo de ministros que trabajará con él los próximos 4 años. El grupo Conti también le dijo esto: estoy seguro de que podemos estar de acuerdo con usted. En el chat estamos abiertos para el diálogo privado, para cualquier pregunta. Mantenga la estabilidad de su hermoso país. Costa Rica cumple una semana de ataques cibernéticos. Algunas de las instituciones afectadas son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, FODESAB, Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Pero los ataques continúan. El caso más reciente ocurrió este mismo sábado. La página web de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, JASEC, fue hackeada. Así aparece su plataforma web. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó esta semana que son ataques que buscan desestabilizar el país en una etapa de transición. No pagará nada a estos criminales cibernéticos. Mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Esto no lo lograrán. Como siempre lo hemos hecho, cada persona de esta tierra pondrá de su parte para defender a Costa Rica. También calificó estos ataques como de carácter criminal al Estado y al país. Gracias por regresar a Tras las Rejas. Hemos visto durante la pausa comercial varios videos al respecto. En primer lugar, vimos lo que es la amenaza Conti, ¿verdad? Damos los créditos a Noticias Repretel, que hace el resumen de las fechas, de lo que vemos desde el 17 de abril, 18 y así sucesivamente, lo que se da en la caja y demás. Luego el video que damos créditos también a Colosal Informa del señor presidente, en donde hace estas expresiones, palabras más, palabras menos, haciendo la referencia en mayo anterior que estábamos en situación de guerra, un ataque terrorista cibernético, un estado de emergencia, y hacía la referencia de posibles filibusteros en Costa Rica que colaboraban o que colaboran con Conti, y por supuesto el tema de Israel, Estados Unidos y España como aliados ante esta crisis. Y finalmente vimos un video del tema de Repretel nuevamente, de Noticias Repretel, dando los créditos de cómo la Fiscalía hablaba igual hace bastantes meses ya, de que iba a dar un informe en pocos días. El tema es importante aquí, que pocos días.
y que justamente estaba hablando de la participación del FBI y de los españoles. Me imaginamos que la Policía Nacional Española, no da claridad el señor fiscal encargado de esta investigación, pero imaginamos que es la Policía Nacional de España en la participación de las ayudas y los informes claros que ya habían al respecto y de información clara. No hemos encontrado esta información y no se ha dado esos informes tal cual, pero sí lo que se ha dado es lo que dijo el ingeniero Antonio, que justamente pocos días después de la crisis, especialmente en lo que fue el Ministerio de Hacienda y la Caja, que fueron los más sensibles, obviamente se dio en muchos lugares más, hasta JASEC en Cartago, que es la empresa de electricidad, también tuvo problemas, pues resulta y acontece que empiezan a haber problemas justamente con los datos de los clientes de empresas como Aeropost, que era lo que él decía, y un caso que fue muy enigmático con el tema de Uber específicamente. Ahora, si podría explicarnos qué sucedió nuevamente, perdón, ingeniero, que lo hayamos interrumpido, pero era necesario este tiempo para explicarlo con mayor detenimiento. Te escuchamos. Así como te estaba contando antes del corte, en el caso mío yo tenía una cuenta bancaria vinculada a Aeropost para pagar las compras automáticamente y esa tarjeta fue vulnerada, es decir, los datos de la tarjeta fueron vendidos a terceros y en Estados Unidos alguien la utilizó para hacer una compra tipo Uber Eats. En otra plataforma de ese servicio, no era Uber, pero sí lo realizaron en Estados Unidos, compraron una comida y el banco detectó la transacción fraudulenta y la bloqueó. Y entonces yo tuve que llenar un formulario para hacer el reclamo y recuperar el dinero. Hubo gente que sufrió ese tipo de ataques. Es buena práctica, buena recomendación de seguridad cuando ustedes tengan una tarjeta para hacer compras en línea, que ustedes le pongan dinero, poco dinero que van a gastar, no tengan todos sus ahorros vinculados a una tarjeta que ustedes comparten con empresas. Eso es lo que hago yo. En el caso mío tenía $50, era el saldo que tenía. Cuando yo voy a hacer una compra la recargo, pero hay gente que tiene sus ingresos, tiene la cuenta principal vinculada a la tarjeta y cuando pasan estas cosas, bueno, se dan cuenta que le robaron $1,000, $2,000 en compras y quedan en serios problemas porque no es jugando, ¿verdad? Que le roben a uno eso del banco y hay gente que le han blanqueado inclusive la cuenta. Esto no queda claro si estuvo relacionado con Conti o no, porque como te dije, el grupo Conti, como es un grupo criminal, cuando se empezaron a dar estos ataques y ellos empezaron a autoproclamar como los autores de los ataques, posiblemente para infligir mayor temor, porque recordemos que el ransomware es un ataque de dos etapas. La primera es la parte informática, el malware que crea el daño, y la segunda es la extorsión que hace el delincuente. Entonces, al delincuente decir, yo hice esos ataques, al decir el delincuente, yo tengo gente en Costa Rica trabajando para mí, crean mayor presión en los costarricenses para que el gobierno se vea presionado a tomar una decisión y decirle, bueno, les vamos a pagar el rescate para que nos dejen de causar daño. Entonces no podemos creer en los delincuentes, ¿verdad? Pero siempre le queda la espinita a uno de si hay funcionarios públicos involucrados en esto. Yo no tengo lugar a dudas de que en los bancos públicos de Costa Rica se han dado este tipo de situaciones en las que un funcionario del banco le proporciona a delincuentes información de sus clientes. No tengo dudas al respecto de eso y no lo digo por lo de Conti, sino porque desde hace mucho tiempo atrás se vienen dando este tipo de estafas y pareciera que hay funcionarios de los bancos vinculados a los delincuentes. También se ha dado dentro del ICE, también se ha dado entre otras empresas públicas y ni hablar de la típica cita para la prueba de manejo, que todos sabemos que apenas liberan las citas para prueba de manejo, hay como 2 o 3 empresas que agarran todas las citas y las bloquean. Ahí hay mano oscura de un grupo delictivo que está secuestrando todas las citas de manejo para luego venderlas. Y si eso ocurre en ese nivel, ¿por qué no a niveles mayores? Esa sería mi participación sobre la última pregunta que me hiciste, mi amigo. Te devuelvo la palabra. Gracias. Vamos a ver, entonces, haciendo una recapitulación, también sucede entonces en esta forma de que se llevan los datos. No sabemos en este momento específicamente cuál fue la logística para que usted sufriera, pero no le pasó solamente a usted, le pasan a muchos costarricenses en que extrañamente sus datos son gemeleados en compras por internet en África, en Europa, en diferentes lugares, y solamente usted tiene los datos con el banco. Y
muchos costarricenses han tenido la mala experiencia de no solamente recibir cargos altísimos, sino que tienen que esperar meses para que les devuelvan el dinero. Y en esos meses, entonces, tienen que entrar en esos reclamos contra los bancos, y hay muchas veces en que los bancos no quieren pagar. Y han tenido que ir hasta sedes judiciales para lograr eventualmente que los bancos asuman su responsabilidad, indicando siempre los bancos que es por culpa de los clientes. Bueno, ahí hay toda una discusión, porque la autonomía de la información y mis datos yo se los doy al banco, esperando que el banco tenga una estructura seria de seguridad. Hemos visto que a nivel nacional, y esa ahora viene la próxima pregunta, ¿cómo estamos en ciberseguridad? Hay un proyecto inclusive de ley de ciberseguridad en el Congreso, el cual más que todo está focalizada a limitar el tema del derecho a la información en lo que son redes sociales, internet, en crear más o menos una policía cibernética y ese tipo de cosas que ya sabemos las experiencias que han habido al respecto cada vez que hay esa mano del Estado tratando de ver lo que andan haciendo los demás, pero no vemos realmente ese músculo, esa infraestructura, esa fortaleza en el tema de seguridad de los datos de la información de cada uno de nosotros. Le pregunto a usted, ingeniero, ¿cómo está el país actualmente desde su perspectiva como profesional en el área? Sí, bueno, aquí quiero hacer dos comentarios sobre dos temas que van relacionados uno con el otro. El primero tiene que ver con esto que se conoce como computación en la nube o cloud computing, que es una tendencia mundial en la cual las empresas, en lugar de tener sus servidores físicos, digamos, pagar por computadoras donde guardan su información que ellos tienen a cargo de mantener, están recurriendo a lo que se llama servicios en la nube. Esto quiere decir que yo, como empresa, almaceno toda mi información en los servidores, ya sea de Amazon, ya sea de Google, ya sea de Microsoft, gigantes de la informática, que tienen granjas de servidores donde está toda la información. Eso les ha representado a muchas empresas ahorros, más seguridad, porque ellos tienen políticas de respaldo de datos, pero crean una vulnerabilidad, porque si alguna de estas grandes empresas sufre una vulnerabilidad, ahí están los datos no solo de la empresa mía, sino que las miles de empresas alrededor del mundo. Entonces, por eso yo quería hacer la pregunta al Ministerio de Hacienda para ver qué tanto dependen ellos del almacenamiento en la nube de su información. Es un dato que no tengo, pero te lo prometo para futuro cuando me responda el Ministerio de Hacienda. La segunda pregunta, la segunda cosa que te voy a decir, si está relacionada con tu pregunta de cómo estamos a nivel de ciberseguridad en Costa Rica. Lo que he escuchado de los profesionales informáticos es que el gobierno no tiene conocimiento de ciberseguridad, no tiene profesionales en informática, sino que depende de terceras empresas. Costa Rica, sin embargo, es un país que es reconocido por su formación en ingenieros informáticos y Costa Rica es muy cotizado porque produce buenos profesionales. Sin embargo, la mayoría de los profesionales terminamos trabajando para empresas internacionales. En Costa Rica hay talento, pero generalmente se va para otros países. Tenemos lo que se conoce como el Colegio de Informáticos, que en realidad no es obligatorio para los profesionales de informática, que le aporta muy poco en realidad al país y a los profesionales en general, como la mayoría de colegios, y por dicha no es obligatorio. Las empresas hay de todo tipo. Existen empresas grandes o medianas que tienen bastantes recursos y existen lo que son las empresas pequeñas que a veces buscan la solución que les salga más barata y por supuesto que no invierten en lo que es seguridad. Ciberseguridad. Y finalmente, lo más importante, los usuarios. Nosotros como usuarios de Internet, usuarios de las herramientas tecnológicas, tenemos la obligación de formarnos lo mejor que podamos para hacer frente a cualquier situación que nos vaya a suceder. Yo en mi revista doxacr.com, blog.doxacr.com, voy a estar ofreciendo una serie de charlas sobre marketing digital y ciberseguridad, porque entre más dependemos del mundo digital, más importante es que nosotros sepamos cómo protegernos, porque cuando ya nos pasa la situación ya es muy difícil defenderse. Y hay que tener una cosa muy clara. No existe la defensa perfecta. Así como van surgiendo parches y actualizaciones de los sistemas para evitar vulnerabilidades, los delincuentes siguen avanzando creando nuevas vulnerabilidades. Entonces es como una guerra de nunca terminar. Y siempre es bueno entender un poco de informática y entender cómo protegernos nosotros mismos. Y tener mucho cuidado de a quién le vamos a dar los datos. Si ya una empresa o un gobierno tiene
fama por no tener un buen manejo de los datos, debemos pensarlo mejor antes de darle datos a estas compañías o a este gobierno. Eso sería, mi amigo. Bien, entonces, volviendo a recapitular, obviamente el tema de la ciberseguridad, mucha gente cree que cuando está escribiendo a través de su teléfono celular, mandando fotos, etcétera, cree que eso es un ambiente privado y no lo es. En el momento en que usted está entregando esta información, por ejemplo, una foto, está entregándoselo a terceros, simple y llanamente, a través de una plataforma, a través de una red social, etcétera. Y esa información queda en algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente tiene la mala costumbre de, dada esa intimidad que siente, de mandar de todo. Y obviamente eso implicaría poner en riesgo inclusive su seguridad e integridad personal, además de terceras personas. Por ejemplo, cuando mandan las fotos de sus hijos, las fotos de sus seres queridos, etc. Y eso hacemos un llamado de atención porque esta es la idea de este programa, que la gente entienda, especialmente en los jóvenes. Hemos visto niños prácticamente con teléfonos celulares haciendo el tema de posteo de sus fotos de todo tipo. E inclusive ya vemos modalidades como el sexting y otro tipo de cosas que estamos llamados a nosotros como padres de familia a informarle a nuestros hijos y sobre todo velar para que ellos no sean objeto de este tipo de redes que ya existen y hace mucho tiempo. No es algo que viene pasando ayer, no, es que esto ha venido sucediendo en el tiempo y que nosotros hemos sido omisos porque justamente en el tema de ciberseguridad hay gente que no lo toma en serio. Creen que así como hacen comentarios de bromas en las redes sociales y transmiten memes, que así es la situación y no es así. Es una situación que es muy peligrosa porque vamos a una sociedad más interconectada cada vez. Por ejemplo, si ustedes ven, hoy dependemos mucho más de la tecnología que hace 20 años. En ese sentido, lo decía el ingeniero, el tema de que no hay mucha regulación, lo que está haciendo es aprovechado ¿por quién? Por los que avanzan a pasos agigantados. Por ejemplo, estas redes tienen toda la capacidad, infraestructura y demás para hacer ese tipo de cosas y simple y llanamente no pasa nada. ¿Ok? Ahora bien, vamos con al respecto temas. En su opinión, ingeniero, ¿qué pasó en el sentido con las instituciones que no han querido informar? ¿Será que no quieren revelar sus propias debilidades? Y lo explico en lo anterior. Usted lo decía, una posibilidad, el tema de la necesidad de invertir en estas infraestructuras, en estas plataformas, darle trabajo a ingenieros, que hay muy buenos en el país, pero parece que no están en el gobierno, a grandes rasgos, que son cerebros, pero no están en el área donde se necesitan. Y además de eso, habría que admitir responsabilidades, porque para nadie es un secreto que hay mucho funcionario público que no quiere hacer su trabajo y no lo hace bien. Entonces, en ese sentido, usted, ingeniero, ¿qué opina sobre ese silencio tan cómplice de muchas instituciones? Porque estamos claros que hay un silencio cómplice. Necesitamos información, necesitamos resultados, necesitamos rendición de cuentas. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esta pregunta que usted me está haciendo me parece que es muy, muy interesante y si me permite se la respondo no solo como ingeniero informático, sino como activista y periodista que estoy ejerciendo de manera aficionada, ¿verdad? En la revista. He notado cómo en Costa Rica el gobierno tiene dos tendencias. Una de ellas es cuando usted tiene un problema con una institución, echarle la bola a otra institución, parte de la burocracia, que yo llamo burocracia costarricense, porque no tiene sentido. Usted tiene un problema con una institución pública, lo que hace es echarle la culpa a otra y ahí lo tienen a usted como yendo de un lado para el otro y al final todo el mundo se lava las manos. Es un problema que hay en Costa Rica. El segundo tiene que ver con la transparencia del gobierno. Esto no solo de este gobierno, sino que gobiernos atrás nos han acostumbrado a distraernos con tonterías en la Asamblea Legislativa, con pleitos, con escándalos de corrupción que al final no terminan en nada y no nos brindan información, no solamente de qué pasa con nuestros datos, sino qué hacen con el dinero de los costarricenses. Es muy difícil en Costa Rica tener informes de en qué se está gastando todo ese dinero que pagamos los costarricenses en impuestos.
¿Qué están haciendo con nuestra información? ¿Cómo están custodiando la información? Esta información se puede preguntar, pero las respuestas que nos dan los ministerios son generalmente evasivas. Nos dicen, bueno, y no tenemos esa información, entonces vamos a hacer un estudio y para que usted obtenga la primera respuesta tiene que esperarse 10 días. Entonces ahí lo van agotando usted poco a poco para que usted tenga que esperar, presentar un recurso de amparo porque a veces no les da la gana de responder y al final ahí le van dando largas al asunto hasta que usted se canse de preguntar. Entonces tenemos como costarricenses que empezar a ejercer la presión para los gobernantes que nos den cuentas. Y a mí por eso me encantó este programa suyo, que me haya invitado, le agradezco muchísimo. Yo me comprometo a seguir preguntándole al Ministerio de Hacienda qué fue lo que pasó con Conti, porque al igual que usted, yo todavía no tengo una respuesta clara, pero vamos a hacer la presión para ver qué información podemos conseguir al respecto. Y mientras esto siga así, estamos a ciegas, ¿verdad? No sabemos qué está pasando con nuestra información, no sabemos qué fue lo que pasó con toda esa información que está ahorita en manos de delincuentes posiblemente. Y aunque no nos haya afectado todavía, en el futuro la podrían utilizar para hacernos algún tipo de daño. Y lo que es peor aún, ¿quién nos garantiza que el actual Ministerio de Hacienda no esté filtrando datos a delincuentes? Y tenemos alguna garantía de que esto vaya a ser así o que vaya a ocurrir otro ataque Conti en el futuro. No lo hay. Bueno, de hecho nunca lo hay, porque si ustedes siguen las noticias, en un momento Apple tuvo una vulnerabilidad que permitió que de celebridades agarraran fotos hasta de nudos que ellos tenían en la nube de Apple, y Apple es una de las empresas líderes en tecnología. Entonces aquí nadie se salva de eso, siempre hay que tener cuidado con la información privada. Si usted quiere que alguien no tenga su información, mejor no la comparta en redes. Si usted tiene algo muy privado, es mejor evitar compartirlo, es lo más seguro que hay, porque siempre puede haber una falla en el proceso, que puede ser culpa de una empresa, que puede ser culpa suya, que compartió con la gente que no tenía que compartir, pero al final la información tarde o temprano queda al descubierto. Entonces, si usted tiene información sensible, mejor protéjala. Por eso, como le decía antes, entender y aprender sobre seguridad es responsabilidad suya. Entonces, yo lo invito a buscar, porque hay personas que ofrecemos material gratuito para que usted se eduque y se formen en esto, porque, como bien decía mi amigo, la tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida y hay que aprender a vivir con ello. Con esto vamos a tener más facilidades, pero también vamos a tener mayor exposición a nuevos problemas que antes no teníamos. Gracias. Ingeniero, ya casi estamos terminando el programa. Por el tema de tiempo, sí es importante siempre ser claro y conciso en lo que hacemos y lo que decimos. Vamos a ver, recomendaciones que usted haga, porque usted es el profesional del área. Ya nos dijo algunas, me parece muy bien. Es necesario que ya la gente no solamente esté en esta cuestión de agarrar software pirata y andar compartiendo, metiéndose en sitios que no son correctos, etcétera. Ese tipo de prácticas sabemos que generan vulnerabilidades. Para nadie es un secreto que inclusive la gente tiene una cierta apatía a pagar las licencias. Eso es un tema cultural inclusive, en el sentido de que la gente no quiere pagar las licencias, digamos, de los software y de los programas que obviamente dan una garantía de parte de los fabricantes o el programador respectivo de una protección. También tenemos que entender que no podemos ser improvisados en el tema de ciberseguridad. Eso es como colocar, por ejemplo, Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados. Marshmallows con formas creativas. También mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chequelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. Rancho Chequelo.
Manos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que no escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. This is a Tiger, RMP Production, Cheesebiker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos de Panamá, notaron lo que aquí pasa en realidad. Robando sin misericordia al pueblo están, lo quieren desaparecer y así masacrar. Elevando impuestos, inventan que cobrar, dejando sin trabajo a más de la mitad. ¿Cómo es que pretenden que sin dinero podamos nosotros todo esto pagar? Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Ajá. Cheesebiker, respect, de Costa Rica. Abrí los ojos, mi pueblo. Mackenzie. Y acá mismo se prestan las noticias para dar más poder al que miedo logra inyectar, poniendo restricciones y a todos encerrar, como si fuésemos ovejas lista a acribillar. Con un descaro nos cobran el marchamo, como si hubiéramos andado todo el año. Nos levantamos, algunos apelamos, y lo que hacen es mandar uniformado. ¿Hasta cuándo nos van a maltratar? Somos los inocentes y debemos pagar todo lo que hace un mal gobernar, su maldito deseo de dinero sacar. Respect. Ajá, amigo. Dice, aquí fuerte, tirando full. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Y así nos montamos fuerte, así vamos sonando, tirando con ganas, peleando los derechos de manera sana. Medina! RMP.